Bien, definidos los conceptos básicos y algunas de las propiedades de la funcional y sus variaciones, vamos a deducir la ecuación de Euler, que es la ecuación fundamental del cálculo variacional. Vamos a comenzar de la siguiente forma: sea el funcional y vamos a decir b y de x es igual a la integral desde un x0 hasta x1 de f, vamos a ponerlo así, que es una función de x, de y de x, de y' de x, de x. Ese va a ser nuestro funcional. A ver, creo que lo pongo aquí así. Con fronteras fijas. Con fronteras fijas que van a ser y de x0 igual a y sub 0 y y de x1 igual a y sub 1. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esto en términos así prácticos? Tenemos nuestro planito que venimos dibujando hace un momento. Tenemos este es x, este es y tenemos nosotros una curva y digamos tenemos este punto y tenemos este otro punto. Entonces esto es de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el x sub 0, este es el x sub 1, significa que esta altura es y1 y esta altura, o y0, disculpen, y esta altura es y1. Este punto vamos a decir que es el punto A y este punto es el punto B. Entonces, es la funcional entre estos. Ahora, esta recta es una recta cualquiera, ¿está claro? Entonces, para cualquier recta y tenemos esa funcional definida. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a considerar de que esta es la recta y, que es igual a un y de x, que es aquella que estamos buscando. ¿Está bien? Aquella que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tomamos una curva admisible, a la cual vamos a denominarla y con su rayita, o en todo caso voy a poner así, y igual a y con su rayita arriba de x, cercana a nuestra función, que es, digamos, nuestra función incógnita. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que nosotros estamos tomando, por decirlo, esta curva. Esta y es igual a esta y de x. Entonces es una curva cercana. ¿Está bien? Es una curva cercana. Cuando decimos admisible significa que pertenece a cierta familia de curvas paramétricas asociadas. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo eso. Integrémosla a una familia de curvas paramétricas. Es decir, aquí lo que es paramétrico es la familia, no las curvas. Es decir, la familia de curvas va a ser y de x, alfa, tales que sean y de x más un alfa y con su rayita de x menos y de x. Aquí es evidente que cuando
el parámetro alfa es igual a 0, entonces y es igual a y de x. Y cuando el alfa es igual a 1, entonces y es igual a y con su rayita de x. Entonces nosotros tenemos de que este parámetro alfa está entre 0 y 1 para estas dos rectas dadas, la recta incógnita y esta recta, digamos, auxiliar admisible. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. En primer lugar, y de x menos y de x. Esto es la variación de la función y de x. Y esta variación de la función y de x, aquí nomás lo voy a colocar, se denota como delta de y. Entonces, nosotros vemos en primer lugar que esta variación es función de y. Es función de y. O de x, disculpen, es función de x. Ahora, luego, nosotros para poder ver cercanía, o sea, para poder evaluar continuidad, vemos cercanía y para eso derivamos. Entonces vamos a tomar derivadas. La derivada de y de esta variación, esto va a ser igual a y' de x menos y' de x, y a esto le voy a llamar delta y'. Si tomo una segunda derivada, tengo segunda derivada de esta y con rayitas, segunda derivada de y esto es delta de y con dos rayitas. Podemos continuar, y si nosotros continuamos, tenemos el delta de y, la késima derivada, esto es igual a y con su rayita derivada acá, menos y derivada acá de x, y esto es igual a delta de y derivada acá. Entonces nosotros tenemos estas definiciones. Entonces lo primero tenemos que alcanza nuestra solución. Asumimos que el problema es hallar este y que maximiza o minimiza. Entonces en alfa igual a 0 alcanza su valor extremal y en alfa igual a 1 tiene un valor admisible. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el funcional y en el funcional solo vamos a, digámoslo así, evaluar los puntos de esta familia. ¿Está bien? Solo vamos a evaluar los puntos de esta familia. Nada más. Entonces, en el funcional 1, aunque, un momentito, el funcional 1 lo evaluamos. En las curvas de la familia Y, o sea, solamente aquellas que son Y que pertenecen a la familia. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que, a ver, solamente simplemente como referencia. En términos generales no lo necesitamos. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Que este funcional evaluado en Y
de x alfa va a ser, como es la integral definida con respecto a x, una vez que yo integro, lo que obtengo es un número asociado a x, pero este alfa no se va a ir, por lo tanto esto va a ser una función solamente de alfa. ¿Está bien? Si evaluamos solamente en toda la familia, tenemos una función solamente de alfa. Entonces, la condición extremal y la condición extremal es de que el alfa sea igual a 0, se transforma en la siguiente condición, de que phi' de 0 sea igual a 0. ¿Está claro? O sea, la condición extremal se transforma en que si yo quiero que esta sea máximo o mínimo, la derivada de esta función tengo que igualarla a 0. Entonces, dado que, y aquí sí tomo en cuenta esto y reemplazo, esta phi de alfa es igual a la integral desde x0 hasta x1, f, que es función de x, y, que es función de x alfa, y', este y' aquí es con respecto a x, que es función de x alfa, y esto d de x. Entonces, esto no necesito, nosotros voy a tomar la derivada phi' con respecto a alfa, estoy derivando con respecto a alfa, jóvenes, por si acaso, x0, x1, y aquí vamos a tener f, la derivada de y derivada de y con respecto a alfa, x, alfa, más f con respecto a y', derivada y', x, alfa, con respecto a alfa de x. Jóvenes, he ingresado a derivar con respecto a alfa. Alfa y x son independientes, por eso no hay derivada con respecto a x. Esto sale 0 y solo tengo estas dos componentes. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, a ver, para que quede claro, donde f de y es igual a la derivada con respecto a y de la función f de x, y de x, alfa, y' de x, alfa. Y el f de y' es la derivada con respecto a y' de la misma función. La copio. La misma función. Entonces, aquí creo que puedo hacer espacio. Dado que nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada con respecto a alfa de y de x alfa es igual a la derivada con respecto a alfa, y vamos a reemplazar la forma de la familia de funciones, donde está acá. Y vamos a tener aquí y de x más alfa delta de y. Y esto va a ser igual simplemente al delta de y. De la misma forma, la derivada con respecto a alfa de y' de x, alfa es igual a la derivada con respecto a alfa de y' de x más alfa delta de y'. Y esto simplemente va a ser igual a
delta de y'. Entonces, nosotros teniendo en cuenta todo esto, obtenemos lo siguiente, que el phi prima de alfa, jóvenes, es decir, este valor teniendo en cuenta estas relaciones y estas que están acá, ¿está bien? O sea, esto que está acá es delta de y este es delta de y prima, ¿está bien? Y los f's de y prima son estos. Obtenemos nosotros lo siguiente, esto va a ser igual a la integral desde x sub 0 hasta x1 de f de y x, x, alfa, y prima de x, alfa, por delta de y más f de y prima de x, x, alfa, y prima x, alfa, y cierro, delta de y prima, y todo esto de x. Entonces, nuestra condición es cuando se hace igual a 0. Aplicamos la condición. Voy a escribirle de todas maneras phi prima de 0 igual, o de, si es 0 es igual a 0. Entonces cuando el alfa es igual a 0 y vamos a tener lo siguiente. Phi prima de 0 es igual a integral x0, x1. Tenemos f de y, x, y de x, y prima de x, porque ya el alfa es igual a 0. Un momentito aquí. Más, disculpen, faltó el delta de y, más f de y prima, x, y de x, y prima de x, delta de y prima, y cerramos delta de x. Entonces ya no hay los alfas. Entonces, este y' de 0 es lo que va a ser la variación del funcional. ¿Está bien? Entonces, a esto es a lo que yo llamo delta de b, y en consecuencia la condición, hay que tener en cuenta, la condición va a ser de que el delta de b sea igual a 0. Entonces, esa es la condición que nosotros buscamos. ¿Está bien? Esta es la condición de que la funcional tome el valor máximo o mínimo en alguna de las curvas. Luego, entonces, esta es la condición necesaria de extremo. Entonces, luego, para el funcional, aquí nosotros tenemos b de y de x igual a x sub 0, x1, f de x, y prima de dx. Tenemos lo siguiente. Al momento que sacamos el funcional, reduciendo esto, tenemos x0 hasta x1, f de y, variación de y, más f, y prima, variación de y prima, es igual a 0. Me faltó el d de x, disculpen. D de x. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Bien. Vamos a ver lo siguiente.
Aquí tenemos dos sumandos. Vamos a integrar por partes el segundo. Ponerlo aquí. Integramos el segundo término por partes. Entonces, al integrar el segundo término por partes, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Para ubicarnos, esto lo llevamos al otro lado. Vamos a tener lo siguiente. La variación, que es esto que está aquí, va a ser igual. Vamos a tener f y' delta de y en x0, x1, más la integral desde x0 hasta x1, menos la derivada con respecto a x. Disculpen, aquí me faltó algo. Esto de f de y, este que está acá, menos la derivada con respecto a x de f y' delta de y de dx. A ver, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Al integrar por partes, x0, x1, f y' delta de dx, esto es igual a, primero, estoy considerando de que esto es u y todo esto es db. Entonces, al considerarlo de esa forma, tengo f y' delta de y en x0, x1, menos, y aquí nosotros vamos a tener la derivada de esto, derivada de f y' de y por esto, delta de y, simplemente el delta de y, integral y de dx. Entonces, una vez que tenemos esto, lo podemos agrupar porque este término y este término ambos tienen el delta de y. Muy bien. Entonces, pero hay una condición que nosotros hemos impuesto. Las fronteras son fijas. Si las fronteras son fijas, significa que el delta de y evaluado en x igual a x sub 0, que es igual a y de x sub 0 menos y en x sub 0 es igual a 0. Y pasa exactamente lo mismo en el otro término, en el otro extremo. Estamos considerando con extremos fijos. Entonces, dado que es extremo en ambos lugares, en ambos extremos, esto se hace 0. En x1, x0, esto se hace 0. Lo único que nos queda es esto. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que delta de b es igual a la integral de x0 a x1 de f de y menos la derivada con respecto a x de f' de y delta de y de dx. Esto es igual a 0. Entonces, esta es nuestra condición de extremal. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Definido la condición de extremal, hemos visto qué forma alcanza. Vamos a ver el lema fundamental del cálculo variacional. Y es el siguiente. Si para cada función continua vamos a poner eta de x, se tiene integral desde x0 hasta x1 de una función phi de x por esta eta de x de dx igual a 0, donde esta función phi de x
es continua en el segmento que va de x sub 0 a x1. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Phi de x es idénticamente 0 en dicho segmento. Entonces, si nosotros tenemos que para cada función continua eta de x, esta integral es 0, siendo esta x continua, significa que en este segmento esta tiene que ser idénticamente igual a 0. Entonces, ese es el lema fundamental del cálculo variacional. ¿Para qué nosotros lo usamos? Teniendo en cuenta que hemos hallado anteriormente que la variación de un funcional es igual a la integral desde x0 hasta x1 f de y menos derivada con respecto a x f de y prima, delta de y de dx igual a 0, aplicando el lema, al aplicar el lema, obtenemos que f de y menos la derivada con respecto a x de f y' es igual a 0. Esto podemos escribirlo en forma en extenso. Escribirlo en forma en extenso es lo siguiente: f de y menos f x y' menos f y por y' y menos f y' por y2'. Esto igual a 0. Estas dos son equivalentes. Y esto es lo que se conoce como la fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Y la fórmula de Euler es la expresión que nos permite determinar o hallar cuando un funcional alcanza extremos. ¿Está bien? Alcanza sus extremos. Por lo tanto, el problema variacional se reduce a la solución del siguiente problema de contorno. F de y menos la derivada con respecto a x de f y' igual a 0, y en x sub 0 es igual a y sub 0, y en x sub 1 es igual a y sub 1. Entonces, en eso consiste el problema variacional. Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplos. 1. Hallar las curvas en las cuales el siguiente funcional toma sus valores o su valor extremo. ¿Cuál es el funcional? El siguiente. B de y de x es igual integral desde 0 hasta pi medios. Y aquí vamos a tener y
prima al cuadrado menos y al cuadrado de dx. Esto cuando el y está entre 0 y pi medios y toma valores entre 0 y 1. Muy bien, entonces tenemos que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. O la ecuación de Euler, también se denomina de Euler-Lagrange. En este caso vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir todo. F, x, y, y'. En este caso es y' al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener, necesitamos f de y, ok, f de y. Si derivamos, vamos a tener menos 2y. F derivada con respecto a y', vamos a tener 2y'. Ok, eso es lo que nosotros tenemos de estos dos. ¿Qué más tenemos? Nada más. Bien, con estos dos nosotros reemplazamos acá. A ver la ecuación. Entonces tenemos un momentito, menos 2y menos la derivada de esto con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x va a ser 2. A ver. Un momentito. Me falta algo. Sí, simplemente 2y2'. 2y2', y esto tiene que ser igual a 0. Significa que la ecuación que tenemos que resolver es y2' más y igual a 0. Muy bien, para este ejercicio nosotros podemos decir entonces de que y es igual a c1 coseno de x más c2 seno de x. Esa en principio es la ecuación que satisface la condición de Lagrange, o disculpen, de Euler. Ahora tenemos que ver si es un extremal. Para eso tiene que satisfacer las condiciones de contorno. Y nosotros vamos a tener de que C1, vamos a ponerlo mejor completo, y en 0 es igual a C1 coseno de x, y esto es igual a 0, entonces C1 es igual a 0. Y de pi medios es igual a, bueno, esto es 0, solamente me queda C2, y el seno de pi medios es 1. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, nuestra solución va a ser igual a y igual al seno de x. Listo, ya hallamos un valor extremo. Así de simple es en términos generales. Lógicamente, según la función, esto se puede hacer más complejo. Ejemplo 2. Lo mismo, y en este caso, el b de y de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1, y' al cuadrado, más 12xy de dx. Y mis extremos, y en 0 es igual a 0, y en 1 es igual a 1. Entonces veamos de nuevo solución. Primero nuestra función f. Nuestra función f es igual a y' al cuadrado más 12xy. De ahí comenzamos nosotros a derivar. Primero f de y simplemente es 12x. F de y' va a ser igual a 2y'. Sí, nada más. Luego, la derivada de f y' con respecto a x. Y esto va a ser igual a y' con respecto a x, sus derivadas nos va a salir 2y2'. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener de que la ecuación
va a ser igual a 12x más 2y2' igual a 0, de donde tenemos, disculpen, este es negativo, de donde nosotros vamos a tener y2' menos 6x igual a 0. Resolviendo esta integral o esa ecuación diferencial, esto lo podemos hacer bastante sencillo. Vamos a tener, aquí tenemos la derivada, normalmente y' se hace es igual a u, entonces tengo u' es igual a 6x, significa que u es igual a 3x al cuadrado más una constante. Esto es igual a y', integro de nuevo, y es igual a x al cubo más cx, c1 más c sub 2. Muy bien, entonces eso voy a ponerlo acá. Resolviendo obtenemos que y es igual a x al cubo más c1x más c sub 2. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora las condiciones son estas que están acá. Aquí vamos a tener y de 0 es igual a c sub 2, que es igual a 0. Y de 1 es igual a, aquí vamos a tener, un momentito, tenemos 1 más c sub 1, y esto es igual a 1, entonces c sub 1 también es igual a 0, y ya con esto nosotros tenemos que y es igual a x al cubo. Esa es la línea que maximiza o minimiza ese potencial. Joven, si no tienen preguntas, aquí podemos quedar, porque ya de aquí en adelante vienen algunos casos particulares que hay que verlos con cierta calma. Aquí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.